Con respecto a él, hoy vamos a hablar de un tema que se llama restaurando la imagen de la autoridad. Y quiero que me acompañes a Romanos 13. Vamos a leer el 1 y el 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las leyes que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a orar, iglesia. ¿Le parece si cierra sus ojos? Padre, gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos regalas en tu casa. Señor, creemos que todo es por ti y para ti, y el día de hoy estamos dispuestos a escuchar tu voz. Háblanos, Señor, háblanos al corazón y restaura esas áreas en nuestra vida que necesitan ser restauradas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Le parece si damos un aplauso fuerte al Señor? Como lo decía ahorita mi esposa, la pastora Ale, a través de esta enseñanza Dios va a restaurar ese concepto equivocado que por años se nos ha formado con respecto a la autoridad delegada de Dios, y va a sanar ese daño provocado por una autoridad mal ejercida. Y es que la Biblia nos enseña, ponga mucha atención, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Cuando usted empieza a buscar la raíz de donde viene toda la autoridad, en cualquier parte donde encontramos autoridad, usted busca la raíz, se va a dar cuenta que Dios es el origen de todo eso. Todo lo que hay en la tierra establecido ha sido por Dios. El problema con nosotros es que se nos dificulta primeramente reconocer la autoridad. ¿Y cómo vamos a someternos a la autoridad si no la sabemos reconocer? Y es que aquí bueno, iba a decir en Torreón, pero yo sé que hay gente de Matamoros, de Gómez, de Lerdo, y en todos lados decimos, en todos lados se cuecen habas, porque nuestras autoridades, los que Dios estableció para nuestra bendición, pues a veces parece al revés, ¿no? Le tenemos más miedo a los policías, al ejército. No sé a usted si le pasa, pero pasan las policías encapuchados, y es la gente que está para imponer el orden, y la gente le tiene más miedo a ellos que a los malos, ¿sí? No le pasa, ¿sí? Entonces, desgraciadamente tenemos una imagen distorsionada de la autoridad, pero no es la única área donde hay distorsión de la autoridad, porque queremos hablar específicamente de lo que está sucediendo dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Hablar de autoridad, de verdad que, como se los decía al principio, es un tema muy complicado, porque regularmente este tema se ha distorsionado y pensamos que cuando decimos autoridad nos estamos refiriendo a autoritarismo, a dominio, a control sobre una persona o sobre una situación. Y realmente pues esto se ha vuelto una parte confusa dentro de la iglesia, porque a veces nos sentimos que somos esclavos de quien tiene la autoridad, ¿verdad que sí? Y la autoridad no es así. Debemos entender que se deben reconocer las autoridades dentro de todas las áreas en donde hayan sido establecidas. Ahorita mencionábamos la autoridad pues en la vialidad, la autoridad en el gobierno, también tenemos autoridad dentro de nuestras casas, pero la autoridad también se ve dentro de la iglesia. Y lamentablemente dentro de la iglesia pues se han cometido también muchos abusos y falta de orden en este tema. Y por eso es que Dios quiere hablar a nuestro corazón, quiere tratar con nosotros respecto a este tema para limpiar toda esa imagen distorsionada y que realmente podamos tener la imagen que Dios quiere que tengamos. Usted debe saber, mi hermano, a reconocer la autoridad en todo lugar donde esté, porque gracias a esa autoridad existe el orden. La autoridad no está para dañarte, no está para lastimarte, es más bien
la autoridad quien facilita el orden. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos mucha prisa, no quisiéramos que existieran semáforos. Quisiéramos que no hubiera semáforos para irnos y llegar a tiempo. ¿Cuántos se identifican? Porque a mí me pasa eso, ¿no? O que no hubiera bordos. O que no hubiera bordos. Y decimos: Señor, ponme todos los semáforos en verde, gloria a Dios. Pero están ahí con el propósito de generar orden. Hay lugares y cruceros donde es imposible poder pasar, y gracias a los semáforos existe ese orden en la vialidad. El semáforo es una autoridad y Dios la estableció ahí. Quiero que sepas que también dentro de nuestro mundo, de la tierra, Dios estableció leyes y son autoridad, pero fue Dios quien las estableció. Hay una de las leyes que nos rige y que gracias a ella usted y yo podemos tener los pies en la tierra. La ley de la gravedad, ¿sí? Descubierta por primera vez allá por Isaac Newton. No nos vamos a meter en ciencia ahorita, pero gracias a la gravedad usted está aquí, no sale volando al espacio. Gracias a eso podemos tener vida. Dios estableció reglas, Dios estableció leyes en todo el universo, que ahora los científicos las descubren y se quedan asombrados. Y todo esto nos muestra que es un diseño del gran diseñador. Dios en su sabiduría lo estableció. Por eso tenemos que ver la autoridad no como algo impuesto, no como algo que quiere hacerme daño, sino más bien algo que quiere ayudarme a tener orden. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos escuchando? Amén. Y esto realmente lo encontramos desde el principio de la creación. Usted puede leer en su Biblia Génesis 1 y ahí empieza a relatar cómo fue creado todo lo que ahora vemos. Pero dice que por el hecho de su palabra, la palabra de Dios, Dios mismo es la autoridad dentro de la tierra. Lo que Él dijo, eso se hizo. Y se hizo con el fin de dar orden. La palabra menciona que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, sin la palabra, sin la autoridad de Dios o la autoridad puesta por Dios, si no existiera, tendríamos un caos total, porque así se encontraba la tierra. Entonces, ¿esto es de Dios? Claro que sí, porque Dios lo estableció. Dios es la autoridad misma, la suprema autoridad. Lo que Él dice es ley. No sé si usted recuerda en una situación cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y empezó el mar a embravecerse y una tormenta espantosa. Con el solo hecho de su palabra, el mar se calmó y la tormenta cesó. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor, tiene toda la autoridad de poner orden a todas las cosas. Para eso Dios estableció los límites, las reglas, para dar orden y para poner un principio por sobre todas las cosas. Pero a lo que queremos llegar en esta enseñanza es a esta parte, porque estamos conscientes que no todos los que están puestos en la autoridad han sabido ejercer la autoridad correctamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? A todos nos ha tocado ver fallas en la autoridad. Empezamos con la vialidad, empezamos con el presidente, ¿sí? Empezamos con los que están como funcionarios. Y dentro de la iglesia también ocurre esto. No crea usted que porque está dentro de la iglesia, que porque es un pastor, porque es una persona de Dios, es una persona perfecta que no tiene fallas. Tenemos que ser conscientes de eso, que también quien Dios puso al frente y a quien Dios le delegó la autoridad, también es una persona que se puede equivocar. Y te voy a decir algo, se va a equivocar y tú vas a ver esas fallas. Quiero que escuches muy bien esto, porque esto va a sanar. Yo creo que esto Dios te lo dio el día de hoy para sanar esas áreas en tu vida, porque muchos de nosotros nos vamos a identificar con esto. En la Biblia, y quiero empezar con este primer punto, en la Biblia, en el capítulo 9 de Génesis, se nos cuenta la historia de Noé. Todos hemos escuchado acerca de Noé, ¿verdad que sí? El arca de Noé, el diluvio. Levante su mano quien no conoce la historia del arca de Noé. ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce? Aquí. Bueno, la mayoría conocemos la historia del arca de Noé. Hay películas. Pues, ¿sabías tú
que después del diluvio, la gente que venía con Noé, que era su familia, empezaron a establecerse para volver a poblar la tierra. Pero la Biblia cuenta que Noé plantó una viña. ¿Y sabes qué fruto dan las viñas? Todos sabemos que dan uvas, ¿verdad? Y sabemos qué se pueden hacer con las uvas. Muchas cosas, pero entre ellas, una de las cosas más importantes que da y que deja más ganancias es el vino. Pues Noé plantó una viña, ¿y qué crees que hizo? Hizo vino. Y el vino está mencionado muchas veces en la Biblia, pero Noé abusó y se puso, digo yo, como placa de tráiler, ¿no? Hasta atrás. Se embriagó Noé, se emborrachó. ¿Y sabes qué hizo? La regó. Dice que estaba en su tienda, en su carpa, y se desnudó. Estaba ahí, le dio calor, no sabemos, y se desnudó estando ebrio, porque eso es lo que provoca el perder los estribos y dejarse llevar. El problema aquí que nos cuenta la Biblia es que su hijo Cam, porque Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Póngale a alguno de sus hijos así si llega a tener, son bonitos nombres, Pero Cam, uno de sus hijos, dice la Biblia que entró a la carpa y lo vio desnudo. Y entonces la Biblia nada más menciona que él salió y le avisó a sus hermanos. Pero hay algo mucho más profundo. Los hermanos, después de lo que pasó, entraron a la carpa, a la tienda con Noé, pero no vieron la desnudez de su padre Noé. Dice la Biblia que ellos, con sus ropas en la espalda, caminaron hacia atrás para no verlo desnudo. No había espejos como hay aquí. Y caminaron hacia atrás y entonces cubrieron su desnudez. Y usted dice, qué historia tan extraña, ¿no? ¿Qué hay aquí? Pues hay mucho, mucho que aprender de esta historia. Y lo primero que queremos poner en claro es que Noé era el líder. Noé era la autoridad delegada de parte de Dios para salvar al mundo y comenzar un nuevo mundo. Aquí hay algo importante, y es que si usted estudia bien la historia de Noé, toda la humanidad muere, ¿verdad que sí? Entonces ya no había reyes, ya no había presidente, ya no había otros papás, ya no había otra mamá. O sea, toda la autoridad que se delega en la tierra había caído sobre Noé. La importancia que Noé tenía en este hecho, pues era demasiada. Entonces, al momento en el que él comete este error, pues cae en algo difícil, ¿no? En donde pues no debió haberlo hecho, porque una cosa en ese tiempo pues era beber vino como antes lo hacían, como si fuera un elemento para tomar, como el agua ahora, ¿no? Que comemos comida, tomamos agüita y todo listo. Para ese entonces así era hecho, pero él abusa. Y desgraciadamente yo creo que a Noé no se acordó o no pensó en que Dios había puesto una autoridad completa sobre la tierra en él. Y comete este error, y en ese momento él, es más, y hasta lo hizo escondido, porque estaba dentro de su casa, de su campaña. O sea, lo hizo de una forma pues que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Y se fue y se metió y se puso como placa de camión. Entonces esto es lo importante. Esa autoridad cometió un error, la autoridad de las autoridades. ¿Cuántos no hemos visto o no hemos sabido en el gobierno quienes cometen errores fatales que según lo hacen en lo oculto, pero al final termina saliendo a la luz? ¿Cuántos padres de familia no nos hemos equivocado y nuestros hijos se han dado cuenta de nuestros errores? ¿Cuántas veces no has escuchado o visto en líderes de la iglesia que cometen este tipo de situaciones y te enteras por alguna u otra situación? Mira, mi hermano, hoy en día vivimos en un mundo y la iglesia está pasando por un tiempo en el que se está perdiendo el temor a Dios. Los líderes, los pastores, los ministros, desgraciadamente han abusado de esa autoridad que tienen y piensan o creen
que por ser el elegido de Dios tienen el derecho de cometer este tipo de cosas. Se ha encontrado pastores en bares, metiéndose con mujeres, engañando a sus esposas, abandonando a sus familias. Y yo sé que por tu mente ya está pasando el pastor que te platicaron que hizo eso. Pero este no es el punto. O sea, el punto es que como líder, como autoridad, como pastor, necesitas cuidar eso que Dios te entregó, esa autoridad. Pero desgraciadamente a veces se abusa de eso y dejamos al expuesto de todas las personas para que se vea el error que se está cometiendo dentro de este puesto. Es un hecho claro que Noé se equivocó, actuó mal y no debió haberse embriagado. Pero el error grave en esta historia lo comete Cam, porque no vio la dignidad de la autoridad que estaba sobre Noé. El padre, el líder, el pastor, como usted lo quiera llamar, es la autoridad instituida por Dios en ese lugar. En este caso, en la iglesia, Dios estableció a los pastores como líderes y autoridades. Pero tienes que saber esto, pon mucha atención. La carne se deleita en ver un defecto en la autoridad. ¿Sabes por qué? Lo hace con el fin de eludir toda restricción. Wow. Lo voy a repetir porque tal vez no lo pudiste captar. La carne se deleita en ver un defecto en la autoridad con el fin de eludir toda restricción. ¿Qué me estás diciendo, pastor? No comprendo esto. Es más fácil justificarte y decir: si el pastor se equivoca, yo lo puedo hacer. Si el líder comete un error, yo ¿por qué no lo puedo hacer? La carne le gusta ver el error en la autoridad para poder justificar sus malos hechos. Otro ejemplo es que muchas veces nos gusta buscarle el defecto al pastor o al líder con el fin de: ya ves, ese pastor no sabe, yo por qué me voy a someter a él si al final comete muchos errores. Y esto es lo que quiere decir. Recuerden que al principio hablamos que la autoridad está para crear leyes, para que no se salga de control. Bueno, Dios así lo estableció. Y por alguna razón es que Él eligió y determinó que hubiera pastores dentro de la iglesia. Pero como no nos gusta en la carne someternos a la autoridad, entonces comenzamos a buscar defectos para no estar sometidos. Es que es muy chiquito, es que él es mal hablado, es que a él le gusta tomar mucho refresco, o algunos, no sé, ¿verdad? Se embriaga, no sé, y empezamos a buscar cualquier excusa, cualquier detalle. Usted ha visto en el gobierno cómo como de lugar buscan la manera de encontrarle defectos al presidente, a nuestro expresidente, cómo le dieron y le dieron hasta que le encuentran, ¿no? Y si no le encuentran, pues gloria a Dios. Pero así es la carne, se deleita en buscar los errores para no someterse a esa autoridad. Cuando Cam vio el defecto de su padre Noé, no tuvo ni el más leve sentimiento de vergüenza o de pesar, ni tampoco procuró encubrir la falta de su padre. Esto, pon mucha atención, revela que Cam tenía un espíritu rebelde. Otra vez, esto que hizo Cam reveló que tenía un espíritu rebelde. ¿Por qué? Porque los hermanos de Cam, Sem y Jafet, manejaron la situación de una manera diferente. ¿Cómo lo hicieron? Cubrieron la desnudez de su padre. Y hay que prestar mucha atención a esto, ¿sí? Porque Noé lanza una maldición en contra de Cam. Lo maldijo, si usted lo ve, y no lo maldijo una vez. En esta historia vemos que Noé lo maldijo 3 veces. Y la maldición era: Cam, siervo de siervos. Ni siquiera iba a ser siervo de sus hermanos, sino que iba a ser siervo de sus siervos. Esto está tremendo, mi hermano. Y quiero que lo explique mi esposa, porque ella lo puede explicar mejor este punto. Dios se lo reveló a ella. Bueno. Noé lanza esa maldición en contra de su hijo.
Pero aquí hay algo bien interesante, y es que Noé, en su enojo, en su furia de enterarse lo que había hecho Cam, pues lo maldice. No sé si logras identificar aquí lo que está pasando, pero es que a veces la autoridad abusa de eso, y cuando se enoja por algún defecto que le encontraron, comienza a decir: córrele, ya no te quiero aquí, y ¿sabes qué? Nadie te va a aceptar y nadie te va a recibir, y vas a ser maldito y nunca te va a ir bien. Y ese es el problema de Noé. Ese fue el problema que cometió, o el error que cometió con Cam. Regularmente, cuando una autoridad se enoja, pues pasa esto, y a muchos nos ha tocado atravesar por esta parte, en donde tal vez le dijimos, como decimos, sus verdades al pastor o al líder, y ese pastor se enoja en el momento, porque al final de cuentas sigue siendo carne, ¿verdad? Se enoja y lo que hace: pues te vas de la iglesia, pues no te va a ir bien, pues te vas a equivocar, pues no vas a prosperar. Y lamentablemente lo que habla la autoridad hacia la persona tiene mucho efecto, porque es una autoridad y Dios respalda su palabra. Mire, mi hermano, esto es bien peligroso, porque la autoridad tiene que entenderlo primeramente para no equivocarse en esto, pero tú también tienes que conocer el lugar que tienes que ocupar aquí. Aquí vemos el error de Cam de exhibir la desnudez de su padre, pero también vemos el acierto de Sem y Jafet para decir: yo cubro la desnudez. Tal vez ese pastor, ese líder se equivocó, pero tu trabajo y tu misión no es descubrirlo. Tu trabajo y tu misión es: Señor, se equivocó, pero no lo voy a divulgar. ¿Qué decir? Quiero decir algo bien interesante, porque tal vez no nos queda claro lo que significa descubrir la desnudez. Usted va a ver muchos defectos en sus líderes, en sus pastores, en las personas que están sobre usted, que tienen cierta autoridad. Pero no es lo mismo que usted se acerque con ese líder o con ese pastor, porque a solas, y obviamente porque ese líder y pastor tiene defectos, ¿sí? Usted puede orar y usted dice: pastor, yo quiero animarte, estoy viendo esto, tal vez estoy pensando mal. No es lo mismo acercarse con él para tratar un tema, un punto que usted tiene en su corazón, a lo que realmente es descubrir la desnudez. ¿Qué es descubrir la desnudez? ¿Ya te fijaste lo que está haciendo el pastor? Estás tratando con alguien más, abriendo y exponiendo los defectos de eso. Eso es descubrir la desnudez. ¿Ya te fijaste lo que hizo la hermana? No, hombre, es que me habla bien feo. No, sí, cierto. Y es que a mí el otro día. Estás descubriendo la desnudez. Si tú ves algo que no te parece, que no te agrada, óralo a Dios. Si tienes oportunidad, acércate y considera que con quien te acercas es una autoridad delegada de parte de Dios. Yo he visto gente que no le pesa decir: yo le digo al pastor sus verdades, yo le digo al pastor sus errores. Ten cuidado, porque es una autoridad delegada de parte de Dios. Regresando a la historia, y quiero concluir con este tema, primer punto, para no irnos ya muy lejos. La falta de Noé, el error que cometió Noé, pon mucha atención, fue una prueba para sus hijos. Porque esta prueba reveló quién era obediente y quién era rebelde. La caída de Noé reveló la rebelión de Cam. Te lo voy a decir otra vez, porque Dios pone de manifiesto si hay rebeldía en nuestro corazón o si hay obediencia, al mostrarnos la falta de nuestro líder o pastor. Va a ser una prueba para ti el ver los defectos en tu líder o pastor, y la manera en cómo respondas va a revelar lo que hay en tu corazón, si hay rebeldía o si hay obediencia. ¿Cómo has reaccionado? Quiero preguntarte hoy, porque tal vez no te has dado cuenta y te ha sido muy fácil hablar y se equivocó, hizo aquello, hizo lo otro, y descubres la desnudez. Pues Dios probó tu corazón, y si hablaste mal,
si tu boca se desbocó, porque dice un hermano, me desboqué, hermano, y empezamos a hablar, ahí en ese momento tu corazón puso de manifiesto su rebeldía. Y cuidado con la rebeldía. ¿Sí? Ok. Bueno, y es que al momento de que nosotros tomamos esta actitud de juzgar o de señalar el error, y tal vez nos haya pasado que ese líder o pastor lanzó una palabra en contra de nosotros, es peligroso, porque esto nos puede mantener en pobreza, en situación de escasez, en miseria, en falta de entendimiento. O sea, pueden suceder muchas cosas. Es peligroso. O sea, yo no estoy justificando a ningún líder o pastor que lo haya hecho, pero sí quiero cubrirte a ti. Y quiero que sepas que Dios te va a permitir ver los errores en tus líderes o pastores para sacar realmente lo que hay en el corazón. Tienes que entender esto y saberlo. No es para que lo divulgues, no es para que lo señales, ni tampoco con esto quiero que digas, ay, los pastores son perfectos, porque no es así. Es simplemente tener la actitud correcta y decir, Señor, me cubro en esta parte, porque así me voy a evitar una maldición que tal vez pueda lanzar ese líder o pastor. Mira, una persona en autoridad tiene la obligación de mantener su conexión con Dios. De primeramente, no se puede ser autoridad quien no está sometido a una autoridad. Y en este caso, el pastor o líder de la iglesia tiene que estar sometido a la autoridad de Dios. Cuando el pastor entiende la autoridad de Dios, va a ser muy difícil que abuse de la autoridad en la posición en la que está. Pero si no lo entiende, entonces se cometen muchos abusos. Si no hay una relación con Dios, si no hay esa intimidad con el Señor, si no ha tenido un encuentro con la autoridad, se van a cometer estos errores. Y ahí es donde se va a dañar. Por eso la importancia de como iglesia estarle diciendo al Señor, Señor, que mi pastor se mantenga, o que mi pastor se enamore de ti con gran pasión, que nada lo separe de tu presencia, porque estando conectado a la autoridad de autoridades que es Dios, va a ser muy difícil que esto suceda. Pero cuando hay una autoridad que ya dice, no necesito a Dios para nada, entonces comienza a ver este tipo de abusos y este tipo de cosas que suceden en la iglesia, porque suceden. Tal vez tú estás aquí por primera vez y ya te está dando miedo ir a una iglesia cristiana. No tengas miedo. Realmente Dios estableció la autoridad para guiarte a ti, pero ha habido quienes vienen dañados por este tipo de situaciones, afectados, pero hoy Dios quiere reestructurar y establecer lo que es correcto, para que tú sepas que Dios primeramente va a sanarte, amén, y va a restaurar esa imagen de la autoridad. Amén. Quiero que le digas a la persona que está a un lado, no te duermas, porque Dios te quiere bendecir a través de la autoridad. Acabamos de ver la historia de Noé y de Cam. Amén. Quiero contarte una segunda historia, porque también hay algo poderoso aquí. Esta historia se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 23. Habla acerca de la historia de 3 valientes de David. Diga conmigo, 3 valientes de David. Así, levante su mano y diga, 3 valientes de David. Te cuento rápido la historia. Dice que David estaba en la cueva de Adulam junto con muchas otras personas, y vinieron esos 3 valientes. De pronto David dice, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? O sea, he dicho, ay, se me antoja una pizza, unos Papa Brothers. Así dice mi esposa, ¿se te antoja unos Papa? ¿Cuántos han tenido un antojo de este tipo? Sí, levante su mano. Ay, ahora nadie, ¿no? No, yo sé que de repente. No, y cuando estás embarazada ni se diga. Sí, no. Pues imagínense que a David le dio ese antojo por el agua del pozo de Belén. Pero el problema es que donde estaba el pozo de Belén había una guarnición de filisteos. Era súper complicado
que pudieran llegar a tomar agua de ese pozo. Los filisteos eran los enemigos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel y obviamente querían matar a David. Pero diga conmigo, 3 valientes escucharon lo que dijo su líder, su pastor, y dijeron: hey, vámonos. ¿Sabes qué hicieron? Tomaron valentía, no sé qué, agarraron ánforas, cantimploras, y se fueron y tomaron el agua del pozo de Belén y se la trajeron a David. Arriesgaron sus vidas porque estaba dentro de la guarnición de los filisteos. Pues ellos entraron, no sabemos cómo, irrumpieron, pero tomaron el agua y llegaron con David y le dijeron: David, aquí está el agua. Wow, usted dice, qué corazón de estos hombres. Pero lo que sucede después es asombroso. ¿Sabes qué hace David? Toma el agua y en vez de tomársela, la derrama delante de Dios y dice: no me voy a tomar esta agua, porque esta agua vale la vida de estos 3 hombres. Y se la ofreció a Dios. Hay algo muy poderoso en esta historia y quiero que prestes mucha atención. David representa a aquel líder o pastor con visión de conquista, pero como todo líder necesita de un equipo de valientes, valientes fieles que estén dispuestos a arriesgar su vida por esa visión. Yo quiero preguntar, ¿aquí hay valientes en este lugar? ¿Hay gente valiente? Diga conmigo, 3 valientes. No dijo 300 valientes, dijo 3 valientes. Gente fiel. Cuando estamos en la iglesia, estamos siendo restaurados y Dios nos habla y Dios está trabajando en nuestro corazón, lo que sentimos es mucho agradecimiento, es mucho amor por la obra de Dios, mucha pasión por lo que está pasando. Amamos a los pastores, decimos: wow, mi pastor, mi pastora son lo máximo. Y si a la pastora se le antojan unas Papa Brothers, usted no les importa, no les importa, y van y las compran. ¿Unas tortillas de harina? Unas tortillas de harina, no importa que tengan o que vaya a suceder, no importa que no traigan dinero, no importa, pero lo hacen porque dicen: es que estoy agradecido. Y eso es normal y eso es muy bueno. Pero aquí ha pasado, ¿lo puedo decir? Bueno, David lo que hizo, y como pastores uno tiene que aprender a que lo que recibe de la gente no es por tu propio trabajo, no es porque tú te lo merezcas. Realmente nosotros somos merecedores de nada, de nada. Toda honra, toda gloria, todo eso que sientes, todo lo que está pasando en tu vida, que Dios está transformando, es porque Dios así lo ha querido. Quien realmente se merece la gloria, las tortillas de harina y las Papa Brothers, es el Señor. Amén. Eso David lo entendía y sabía que era lo que tenía que hacer. Pero aquí hay un defecto y hay una cosa mala. El detalle es que no todos los líderes han sabido ser como David. Muchos líderes se han bebido el agua que sus valientes han conseguido con su mucho esfuerzo. Y aquí tal vez tú fuiste uno de esos valientes. ¿Y sabes qué pasó? Te sentiste desvalorado, te sentiste menospreciado. Y el día de hoy la consecuencia es que se te hace difícil volver a confiar en el liderazgo por todo lo que has visto y ha dañado tu corazón. Hay gente que está marcada porque cuando ha dado todo, su vida, su familia, su tiempo, sus hijos, y llegó con ese David, aquí está el agua que con mucho esfuerzo he logrado. ¿Sabes qué ha hecho ese David? Véngase. Y se lo ha tomado. Y esto ha marcado el corazón de muchas personas. Por eso les es tan difícil volver a confiar en la autoridad delegada de parte de Dios, porque eso ha dañado
corazones. Pero necesitas, escucha bien esto, perdonar a ese líder o pastor que se bebió el agua que conseguiste con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Debes saber que es plan del enemigo que tú te quedes así, con ese daño en tu corazón, con esa herida, y que no restaures la imagen que tienes de la autoridad, y que te sometas a la autoridad delegada de Dios. Porque entonces, si no lo haces y te quedas con ese daño en tu corazón, vas a estar siempre oprimido por el enemigo y en maldición. Así es, maldición. Suena fuerte esto, pero la Biblia habla de maldición para aquellos que no reconocen la autoridad y hablan mal de ella. Esto es sumamente peligroso. ¿Está conmigo, iglesia? Y ahorita al final lo vamos a hacer, pero vamos a concluir con esta última historia. Así es, y esta última historia la encontramos en Marcos 10, 46. Está bien, sí, Marcos 10. Sí, ok, Marcos 10, ahí por ahí la puedes encontrar. Es que aquí tuvimos un errorcito. Y está hablando de la historia de Bartimeo. Bartimeo era hijo de Timeo. Y dice, no la vamos a leer, pero ahí en su casa usted lo puede estudiar. Bartimeo era hijo de Timeo. Y este Bartimeo estaba junto al camino en una condición muy fea, porque estaba ciego, tirado junto al camino y mendigando, pidiendo dinero. Mendigando. Siempre me regaña, pero es mi autoridad, te respeto, autoridad. Ok, estaba pidiendo dinero junto al camino. Y aquí hay algo bien interesante, porque él dice la palabra cuando menciona detalles específicos es porque son importantes. Y aquí dice que lo primerito es que dice que era hijo de Timeo. Su padre, o la autoridad que él tenía, o sobre la cual él estaba sometido en ese momento, lo tenía junto al camino, ciego, pidiendo dinero, sin poder levantarse, porque solamente estaba esperando pues que recibiera, y lo tenía con una capa que no le servía para nada. Entonces dice que oyendo que Jesús pasaba por ahí, él ya había escuchado anteriormente, tal vez el compadre le había platicado: oye, hay un Jesús que anda haciendo milagros, él puede ayudarte, dicen por ahí que es el hijo de David. Entonces Bartimeo se sintió emocionado al saber que Jesús estaba pasando por ahí y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritó con todas sus fuerzas, con toda su energía. Pero había una multitud que se acercaba y le decía: cállate, cállate, lo vas a molestar, no le hables al maestro, porque ¿qué te va a andar haciendo caso a ti? ¿Verdad? Entonces dice que Jesús, al momento de escucharlo, pues lo manda a llamar, y van sus discípulos por él. Y lo primeritito que este hombre Bartimeo hace es que cuando le dicen: hey, ven, el maestro te manda a llamar, lo primero que hace es que se despoja de su capa y va tras Jesús. Y ahí Jesús lo sana, le hace que recobre la vista, y este Bartimeo comenzó a seguirlo y a estar con Jesús. Vamos a ver aquí algo bien importante, y es que el manto o la capa que Bartimeo tenía representa una protección. Cuando tú estás en una iglesia, hay un manto de esa iglesia que te cubre. Hay una protección que está sobre ti, y esa protección te da una gracia. Por ejemplo, si la iglesia se mueve en milagros, si se mueve en unción profética, en cualquier cosa, eso está sobre ti, porque tú estás bajo esa gracia. Pero también si estás en una iglesia en donde hay abusos, en donde no se tiene una comunión con Dios, en donde se dicen mentiras, en donde hay malas prácticas y cosas así,
esa unción también está sobre ti. Entonces muchas veces nosotros nos podemos dar cuenta de la condición en la que estamos, tal vez porque estamos en un manto equivocado, que esto es lo que pasaba con Bartimeo. Él estaba bajo un manto que lo mantenía oprimido y en una condición difícil. Cuando él dice: yo quiero salir de esta condición porque estoy enfermo, porque no puedo más. No sé si en algún momento a algunos les pasó, y yo sé que sí, que estuvieron en algún lugar en donde se sintieron que no estaban bien las cosas, y esto empezó a afectar su vida, empezó a afectar a sus familias, y necesitaban algo que los sacara de esa condición, y empezaron a gritar por ayuda, y hubo una multitud que te callaba, que decía: no, es que no puedes, es que no debes, es que no es justo que salgas de aquí. Reconoce a la autoridad. Y aquí hay un peligro, porque si estás en una condición de muerte, lo importante es que pidas ayuda a Dios y que grites con todas tus fuerzas, hablando de la oración: Señor, muéstrame dónde estás, muéstrame cómo hago para salir de esta condición, porque el manto bajo el que estés te va a ayudar en tu libertad o te va a ayudar en que sigas en esa condición. Entonces Bartimeo sale cuando lo manda a llamar Jesús. A veces Dios habló a nuestro corazón y nos dice: es necesario que salgas de ese lugar, hazlo ya. Pero muchas veces estamos atrapados porque queremos estar en ese lugar a pesar de todo. Nos cuesta trabajo, a algunos les costó trabajo salir de ese lugar, pero aquí él se conecta al manto de Jesús, porque Jesús tenía un manto de gloria, el manto del rey David. Hablamos de David. David estaba en una condición en la que primero estaba siendo perseguido por sus enemigos, pero después la gloria que Dios le dio, nunca antes otro rey la tuvo. David fue un rey glorioso que ganó victorias, que su gente que trabajaba con él ganó victorias. David era un hombre, lo dice la palabra, conforme al corazón de Dios, y de su linaje llega nuestro Señor Jesucristo. El manto que Jesús traía era el mismo manto de David. Por eso es que cuando Bartimeo escucha de él, dice: yo quiero lo que él tiene, yo necesito lo que él tiene, y se desconecta de Timeo y se conecta al manto de David. Automáticamente, cuando Jesús hace el milagro, recobra la vista, sale del camino y sigue a Jesús, y ahora empieza a vivir y a seguirlo para vivir el propósito que Dios tenía para él. Entonces aquí es importante lo que te vamos a decir, y es que tal vez tu mente sigue en el lugar de donde saliste, porque sigues bajo el manto y la protección de ese lugar a donde antes asistías, y que tal vez fue que bebieron tu agua, que viste cosas que no debiste ver, que escuchaste, que supiste, y eso te mantiene en esclavitud en ese lugar. Necesitas despojarte de ese manto para poder meterte al manto en donde Dios te ha traído, porque hay restauración, hay sanidad, hay libertad cuando te atreves a reconocer la autoridad en el lugar en el que estás. Y esto es importante, iglesia, es muy importante, porque de esto depende tu vida. Puedes estar en un lugar como aquí, pero seguir pensando en todo lo que pasó en otros lugares, y esto te tiene atado, te tiene en esa condición. Tal vez dices: es que ¿por qué tanta miseria en mi vida? ¿Por qué no logro salir de la depresión? ¿Por qué no logro salir de la ansiedad? ¿Por qué tengo tanto esto? ¿Por qué me va tan mal? Bueno, tal vez es porque aún tu corazón sigue en ese lugar. Tal vez sigues pensando en: es que allá lo hacíamos, es que allá pensábamos, es que allá se manejaba de esta manera. Necesitas desprenderte y decir: Señor, yo no sé nada. Yo necesito, Señor, seguirte a ti y llegar a donde tú quieres que yo vaya, a través de la autoridad delegada que tú has dejado para mi vida. Necesitas arrojar el manto de Timeo. Dile al que tienes a un lado: arroja el manto de Timeo, ya quítatelo de encima. Liberarte de aquel manto, de aquel líder o pastor que muchas veces vienes cargando.
porque estás en un lugar nuevo. Dile al que tienes a un lado: estás en un lugar nuevo. Pero tienes que quitarte el manto anterior. Y ya para terminar, la conclusión: así como Cam vio la desnudez de su padre Noé, también a ti Dios te permitió ver el error, o los errores, o los horrores, si así lo quieres llamar, de tu pastor o líder. Pero necesitas perdonar y entender que Dios te puso como prueba esto, para ver lo que había en tu corazón. Y el deseo de Dios es sacar esa rebeldía que hay en tu corazón. Punto número 2: David no bebió el agua de sus valientes. Tal vez tú fuiste uno de esos valientes que estuvieron dispuestos por hacer lo que sea por ese líder, por ese pastor. Entregaste tu tiempo, entregaste tu vida, entregaste tu familia, sacrificaste momentos, dinero, esfuerzo, le quitaste a los tuyos por dárselo a ese líder. Fuiste, sí, y serviste en tu iglesia aún cuando no tenías ni para el camión o para la gasolina, pero ahí estabas. Y luego sentiste que ese líder simplemente se bebió esa agua. Debes saber que aunque ese líder o pastor no se dio cuenta de lo que hiciste, porque a veces no se dan cuenta, hay quien sí se dio cuenta, quien vio el sacrificio que estabas haciendo. Dios sí lo notó. Dios sí puso atención a ese sacrificio que hiciste. Dios lo tiene muy claro y Él no se ha olvidado. Pero escucha bien, necesitas perdonar a ese pastor y sentirte feliz y satisfecho por todo lo que hiciste, porque lo que hiciste lo hiciste para Dios, y que Dios lo tiene ahí en sus memorias. Así que tienes que estar completamente satisfecho. Pásale el grupo de alabanza. Y el último punto: arroja el manto de Timeo. ¿Cómo lo vas a hacer? Perdonando a ese líder o pastor que dañó tu corazón. Y necesitas sumergirte y ponerte el nuevo manto de esta casa para que puedas avanzar con la visión de esta casa. Porque si quieres estar aquí y servir a Dios, pero traes cargando el manto de Timeo, no vas a llegar a ningún lado y te va a tener siempre sometido. Yo espero realmente que alguien en este lugar haya escuchado lo que Dios quiere hablarle a su corazón. Ahora, esto también lo puedes aplicar a personas que han sido autoridad en tu vida. Un jefe, un esposo, una persona que haya sido importante para ti, por el cual tú diste todo, por el cual tú te entregaste completamente y no supo valorar lo que tú estabas haciendo por él. Tienes que entender que toda autoridad es puesta por Dios, pero a veces la autoridad no sabe cómo manejar ese lugar y hace mal uso de su autoridad. Pero hoy Dios quiere sanarte y quiere que entiendas que necesitas conectarte al manto de Jesús, en donde no hay pérdida, hermano. No hay pérdida. Él sana, Él restaura y Él hace todas las cosas nuevas. Así que queremos invitarte a que puedas ponerte sobre tus pies.